Hola amigos, bienvenidos a Personajes y Testimonios TV, un espacio donde presentamos personalidades que impactan el mundo y contamos experiencias de vidas transformadas a través de la palabra de Dios. Hola amigos, bienvenidos a Personajes y Testimonios TV, un espacio donde presentamos personalidades que impactan el mundo y contamos experiencias de vidas transformadas a través de la palabra de Dios. Hoy con un invitado muy especial, quien nos honra con su presencia. Él es licenciado en Teología del Seminario Teológico Reformado MINTS de Miami, Florida. Él es terapeuta en rehabilitación en pacientes con problemas adictivos del SENA. Tiene una gran experiencia en programas de orientación de familias afectadas por la violencia o sustancias psicoactivas. Como terapeuta trata pacientes con problemas adictivos abarcando dos temas que son la prevención y la rehabilitación. Es diácono de la Iglesia La Providencia, Concilio Presbiteriano desde el año 2010. Dirige la Fundación Sembrando Vida del municipio de Sabana Grande en Atlántico. Fue director del hogar de la Fundación Plenitud en el año 2010 al 2014. Se desempeñó como asesor de la Secretaría General del Ministerio del Interior en los años 1991 y 1993 bajo el gobierno de César Gaviria. Su labor fue coordinar desde la Secretaría General del Ministerio del Interior con la Presidencia de la República el cumplimiento de los acuerdos adquiridos en el proceso de paz bajo la ley de 1982. Ha escrito 5 libros: Cicatrices de Victoria, Rescate, Bajando al Infierno, edición 1 y 2, y Teología y Gracias. Rafael Prieto, bienvenido, de verdad que nos honras con tu presencia y de verdad que un placer tenerte hoy en nuestro programa. Juan Pablo, buenas noches, muchas gracias por esta invitación. Verdad que es un momento muy importante en mi vida poder compartir en tu programa. He estado siguiendo tu programa y veo que es un programa donde se ve dedicación y excelencia. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias, Rafael. Rafael, como lo decía en el preámbulo y en la introducción, Rafael Prieto es teólogo y ha mezclado estas dos carreras que el Señor le ha dado, y eres teoterapeuta, es decir que estudiaste terapia para todo lo que es el problema de la drogadicción, ¿cierto? Pero también eres teólogo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa combinación? Sí, Juan Pablo, mira, yo me interesé mucho después de tanto tiempo de haber intentado carreras, me llamó mucho la atención la teología y saqué un seminario, una licenciatura con el Seminario Teológico Reformado. Me vinculé a la Iglesia Presbiteriana y el director de la iglesia aquí, representante de la Iglesia Presbiteriana aquí en Santa Marta, en el Magdalena, tenía como instituto bíblico, llamémoslo así, este seminario, representaba acá y se me dio la oportunidad de sacar esta licenciatura con ellos. Y la parte terapéutica, Juan Pablo, es que debido a mi experiencia con las drogas, me inquietó en el momento que pude nuevamente a salir adelante, me inquietó y me llamó mucho la atención ese tema de lo que es referente a las sustancias psicoactivas, las adicciones, las comunidades terapéuticas, la prevención, la rehabilitación de pacientes, los tipos de terapias que existen. Entonces me he dedicado a estudiar este tema de drogas, pues. Entonces he hecho unos cursos, soy facilitador terapéutico aquí del Caribe, formo parte de la red de facilitadores. Estudié en la CUT de Barranquilla unos cursos que tienen que ver con sustancias psicoactivas. El SENA dictó 2 cursos aquí a través de la Universidad Magdalena y la CUT aquí en Santa Marta. Y vemos cómo en la Biblia encontramos en Juan capítulo 3, cuando Jesús le habla a Nicodemo,
que para heredar el reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Entonces nos damos cuenta que esta terapia de rehabilitación, llamémoslo así, viene de este tiempo, porque si hay que nacer de nuevo, vemos que es lo que se aplica en una comunidad terapéutica, hay que reeducarse, hay que volver a ser una persona con buenos hábitos, ¿sí? Con principios y con valores. Entonces, fíjate que encaja perfectamente, y por eso es que yo en mis terapias trabajo la teoterapia, la parte interior del ser, y pues ya viene una serie de terapias ocupacionales. De acuerdo a todo esto que tú me cuentas de la teología y la rehabilitación, ¿quién es Rafael Prieto? Rafael Prieto es una persona, hoy en día, gracias a Dios, nueva. Tuve la oportunidad de nacer nuevamente. Acepté a Dios en mi vida y esto transformó completamente mi vida. Hoy soy, o trato por lo menos de ser un buen hijo, un buen esposo, tratar a mis padres, honrarlos, tratar a mi esposa como vaso frágil. Tengo 3 hijos y trato en lo posible de ser un buen padre, brindarles mucho amor, pero también estar muy atento para estarlos corrigiendo para que sean personas de bien. Entonces, yo pienso que soy una persona, Juan Pablo, que gracias a esta oportunidad que me brinda Dios de nacer nuevamente, aprovecho mi tiempo al máximo, le sirvo a Dios y trato todos los días de al finalizar el día hacer un balance de cómo fue para ir mejorando día a día y alejarme de las cosas que desagradan completamente a Dios. Soy una persona, hermano, con un corazón hoy muy, muy sensible a la problemática que vivimos hoy en día. No solo drogas, sino violencia, separaciones, hijos que nacen con ausencia de sus padres, madres, padres que sufren con esta problemática como la drogadicción. Pero, ¿quién es Rafael Prieto, maestro? Yo soy un tipo muy normal, un mamador de gallo, pero soy una persona que trato todos los días en lo posible de agradar a Dios y darle la gloria de todo lo que sucede en mi vida a Dios, que es nuestro Padre. Hace un momento, cuando hablábamos de la teoterapéutica, comentabas que habías pasado por el flagelo de la drogadicción, y pues yo conociendo pues la historia y algo de los libros que tú has leído como Rescate, me surge una pregunta, y es, ¿cómo un hombre de una familia, de excelente familia, ¿cierto?, con una carrera brillante, un hogar envidiable, cae en el infierno del flagelo de las drogas? Mira que esa pregunta me la he hecho muchas veces, ¿no? Y te cuento que Dios nos muestra, no solo en mi testimonio, sino en muchos testimonios, nos muestra que Satanás vino a matar, robar, destruir. Y no le importa si eres rico o pobre, siempre va a estar destruyendo lo que es la vida de una persona y lo que tiene que ver con esa persona, que es la familia, que es lo más importante. ¿Sí? Recordemos que en la Biblia vemos cómo Dios le pide a Noé que meta al arca los animales, pero a su familia. ¿Ves? Y siempre Dios habla en la Biblia de la familia, y la familia es muy importante, porque Satanás no viene a destruir a una sola persona, sino una familia, a una sociedad, a dañar. ¿Ves? Entonces, así como te cuento pues acá, caí en esta cuestión de la droga, muy ingenuo. En algún momento abrí las puertas y se prestó el escenario perfecto. Satanás usó a alguno de mis compañeros de colegio a la edad de 10, 11 años
Y ahí en ese plantel educativo, creo que probé por primera vez lo que era la marihuana y déjame decirte que muchos amigos salieron adelante, pero a mí me marcó, me encantó, ¿tú sabes? Ese ser encantado por algo, y me encantó, me gustó demasiado. Yo diría que yo quedé atado desde el primer momento que yo probé la droga, quedé enamorado de esto, quedé atado, y ahí comienzo yo a vivir unas experiencias que fueron siendo cada vez más seguidas con la droga, ¿no? Ahí quiero parar un momento y preguntar, o sea, porque digamos que en las actividades o en tu trabajo, ¿no? Tú trabajaste con el Ministerio del Interior en el gobierno César Gaviria, y allí tengo entendido, según tú lo relatas en el libro Rescate, ¿cierto? Allí comienzas, o sea, estando en la parte más alta de tu carrera, allí es donde recaes, donde caes realmente y donde comienzas donde dice ahí que pisas o tocas el infierno, bajas al infierno. O sea, ¿cómo es posible, cierto? Después de estar en la cúspide de tu carrera, con una familia, con una esposa excelente, unos padres, bueno, de una familia divinamente, como decimos en Bogotá, ¿cierto? ¿Cómo llegas a tocar ese flagelo y llegar a ese infierno? La droga tiene un propósito y es matarte, llevarte a la cárcel o terminar en un hospital psiquiátrico. ¿Ves? Y en mi caso, cuando estaba así como lo dices tú, en un momento hermoso de mi vida, en un momento donde estaba yo sirviéndolo a uno de los ministerios más grandes y más importantes de Colombia, como es el Ministerio del Interior, ¿sí? Trabajando como asesor de la Secretaría General, desempeñándome en unas funciones, en un cargo muy, muy importante, en un momento donde estaba casado, que uno prácticamente tiene muchas cosas, entre comillas, digámoslo, el éxito resueltas, pero no era así, ¿ves? Estaba ese león dentro de mí, ese monstruo, ¿sí? Latiendo y hizo metástasis ahí, llamémoslo así de esa manera. Estando en el Ministerio de Gobierno, en ese entonces se llamaba así, Ministerio de Gobierno, en el año 91, sí. Pues mira que yo no sé qué sucedió, pero el propósito de Satanás se dio ahí. Y ahí empecé a consumir más seguido, empecé a consumir, y eso empezó a hacer un daño y afectarme a mí en mi trabajo, a pedir licencias para buscar ayuda psiquiátrica, psicológica. Llegó un momento donde no soporté más y me tocó acudir a la misma secretaria general del ministerio y pedirle ayuda, y ella muy amablemente, una persona muy humana, me brindó toda la colaboración, ella y compañeros del ministerio. Recuerdo que la asesora del ministro también me dio la mano, estaba en muchos compañeros en ese entonces, y fue por primera vez donde yo tuve esos inicios con las comunidades terapéuticas de las cuales te estaba hablando, y ahí comencé a conocer lo que era una comunidad terapéutica psiquiátrica. Sí, una clínica bien costosa y una cuestión que para mí era algo nuevo, una experiencia nueva. No fue muy agradable, creo que me cargué una persona que me resentí mucho con mis padres, con mis hermanos, con la familia, con la sociedad. Y esto, en vez de ayudarme un poco, creo que alimentó mucho un resentimiento, un dolor en mi corazón. Y sí, así como lo dice Juan Pablo, ahí comencé yo a tener mis primeros inicios con las comunidades terapéuticas, y ahí hizo metástasis esto, hasta el punto de tener que pedir ya, después de 2 años, de intentarlo y cumplir mi trabajo, pero ya ve uno que no puedes cumplir con un horario, que no puedes
cumplir con reuniones importantes, estábamos manejando cosas delicadas como era un convenio binacional con Venezuela, recuperación de naves aéreas, marítimas, terrestres, y hacer las devoluciones de estas embarcaciones, de estos avionetas y estos vehículos que llegaban a nuestro país, devolvérselos al gobierno venezolano. Y estaba también trabajando algo que era el reconocimiento de los votos a los candidatos aquí a las elecciones. Eso también se logró, y manejando un tema tan delicado como lo dijiste, como lo era el proceso de paz. Entonces yo, o sea, dije no más, no puedo hacer quedar mal esta administración como lo era el ministro, la secretaria, el viceministro en ese momento, y tenía obligatoriamente, que nació de mí, fíjate que yo todavía tenía como algo como de cordura, algo como de fuerza de voluntad, y yo dije no puedo más, y presenté mi carta de renuncia, y ahí renuncié no solo al trabajo y a una carrera pública, sino también renuncié a mi estudio. Estaba culminando estudios como economista y administrador de empresas, hermano, y no pude, me tocó renunciar, y ahí comienzo a hacer una carrera, una lucha en mi fuerza, en mi carne, por buscar la sanidad, y ahí empiezo a conocer todas las comunidades terapéuticas habidas y por haber. Rafael, ¿en qué momento te das cuenta que estás tocando fondo, que estás en el infierno y que has perdido absolutamente todo? Pablo, sí, mira, la droga cumple con el objetivo, hermano, de matarlo a uno, de quitarle absolutamente todo. ¿En qué momento? En el momento que yo pierdo a mi esposa, que ella no soportó más, en el momento que pierdo a mi hija, una bebé hermosa, me cogía la mano fuertemente, pero ves cómo todas esas cosas bonitas de la vida empiezan a desaparecer. Cuando tus hermanos cierran las puertas de su casa y no eres bienvenido en la casa, ni siquiera en la casa de mi papá y mi mamá. Cuando tú ves ese rechazo, ese desprecio, ¿sí? Ese señalamiento, esa burla, ¿sí? Ahí empiezo a darme cuenta yo ya que algo estaba sucediendo en mi vida. Ya cuando tú te das cuenta que estás robando para consumir droga, cuando tú estás en la indigencia pidiendo comida, cuando tú estás en un estado lamentable, que ya tu autoestima no existe por ningún lado, que no te bañas, en ese momento es cuando tú reconoces que algo grave sucedió y que ya no hay vuelta atrás, que no hay manera ya de salir de esto, que ya tienes que esperar, ¿sí? Algún momento que todo quede oscuro y ya tu corazón deje de latir. Y me sucedió esto. ¿Allí es donde comienzas a darte cuenta que todo está perdido? Sí, Juan Pablo, mira, ahorita escuchándote, efectivamente, este libro Rescate relata unas experiencias muy dolorosas y tristes, pero son experiencias que tuve que vivir para darme cuenta de lo que producía mi vida sin Dios en mi corazón. Todo lo que yo producía era maldad, era un títere de Satanás, ¿sí? El robo, el vivir en esas condiciones, ¿sí? Con una prostituta, con un jíbaro, empezar a vender droga, ¿sí? La vendía ahí en el norte, en Bogotá. En fin,